Vamos a iniciar la grabación. Ahora sí ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos. Muy bien. Cetoacidosis diabética. Muy bien. Entonces les decía, la cetoacidosis diabética es una alteración en la cual se conjugan tres alteraciones, muy marcadas y características en el paciente que tiene un descontrol metabólico y que implica que ya la propia célula tiene, digamos que no tiene acceso al uso de glucosa como fuente de energía y por lo tanto, pues bueno, utiliza otros, eh, la grasa como para degradar, la degrada para, digamos que utilizar ese tipo de energía. Entonces, pues bueno, derivado de ello, pues produce el metabolismo de la célula cuando ocupa la grasa como medio de energía, pues bueno, como producto vamos a tener las cetonas en orina. Bueno, entonces estos pacientes se caracteriza, bueno, este cuadro de cetoacidosis diabética por cursar con hiperglucemia, también por cursar con cetonuria, que son les decía, son pues los desechos tóxicos, ¿no? Del metabolismo de utilizar las grasas como un medio de energía. Y la acidosis metabólica. ¿Cuál es la sintomatología que tiene un paciente con cetoacidosis diabética? Bueno, tiene náuseas, puede tener vómitos, anorexia, la triada característica de la diabetes mellitus, la poliuria, polidipsia y polifagia. Además, pues bueno, están asténicos, pierden peso, tienen un factor cetonémico. ¿Cuál es este o cetónico? Este es el aliento muy característico que llegan a tener las personas que tienen los niveles muy altos de glucosa. Entonces, por lo tanto, pues bueno, quien tenga, bueno, dicen que es un un aliento, perdón, afrutado. Pues yo la verdad como que a frutas no lo percibo, pero sí es un aliento diferente al que comúnmente tienen las personas, ¿no? Entonces, quien conviva o quien tenga la particularidad de convivir con un familiar diabético, cuando manejan niveles altos de glucosa o se les elevan mucho, les cambia el aliento. Entonces, ese es el aliento cetónico. Entonces, bueno, también los pacientes van a estar hiperventilando. El patrón respiratorio que muy comúnmente, bueno, tienen esos pacientes es el patrón de Cushman. Y pues bueno, pueden tener alteraciones en el estado de conciencia y dolor abdominal. Ahora, la hiperglucemia va a ser bueno, la hiperglucemia son niveles altos que el paciente va a manejar, entre los 250 a los 600 miligramos por decilitro de glucosa. Bueno, y esto, pues bueno, lo podemos estar monitoreando con la glucometría. Pero, pues bueno, también la peculiaridad que tienen es que hay pacientes que incluso que ya manejan niveles altos de glucosa, pues bueno, a veces pueden estar por arriba de 600 miligramos por decilitro, ¿no? Y a veces, pues bueno, el cuerpo de ellos lo manifiesta, pues bueno, ya con más complicaciones, ¿no? Hay quienes todavía pueden andar en 400, en 300 y no sienten nada o dicen que no sienten nada, ¿eh? El cuerpo se va adaptando, es lo malo de que, pues bueno, cuando no son disciplinados, acostumbran al cuerpo, lo habitúan a niveles de glucosa que pues no son los adecuados, ¿no? Y si ustedes le quieren bajar la glucosa a niveles normales, pues bájenlo a 100 y verán, o a 120 y verán que se está desmayando, porque tendría toda la sintomatología de una hipoglucemia. Bueno, muy bien. También tenemos a la mujer embarazada. Esta es muy característica cuando puede llegar a un cuadro de cetoacidosis diabética, porque no necesariamente va a tener la glicemia tan elevada. Ella la puede tener igual o inferior a 250 miligramos por decilitro, pero con todo el cuadro o la mayoría de las manifestaciones de la cetoacidosis diabética. Ahora, también la acidosis metabólica, ahora sí que es también otra, digamos que particularidad que tienen estos pacientes. ¿Por qué? Pues bueno, la célula, pues bueno, tanto ocupa como oxígeno, como glucosa, ¿no? Para su adecuado funcionamiento.
Pero en este caso, ¿qué ocurre? Pues bueno, recuerden que la glucosa va a andar en el torrente sanguíneo circulante y no puede ingresar a la célula. Entonces, por lo tanto, la célula no tiene energía, no tiene glucosa para trabajar. ¿Y qué hace? Bueno, pues entonces ocupan las grasas, la degradación de las grasas para obtener energía. Pero pues esto no todo es dulzura, ¿no? No nos vamos a hacer más flacos porque la célula consuma las grasas. Pero desafortunadamente del metabolismo de bueno, cuando la degradación de las grasas para ser utilizada como fuente de energía de la célula, pues tenemos digamos que el desecho de los cuerpos cetónicos. Entonces, por lo tanto, los cuerpos cetónicos se van acumulando en la sangre. Y bueno, como parte de esto podemos ver que se refleja con la acidosis metabólica. Un paciente, los tipos de trastornos que generalmente pueden tener en el equilibrio ácido-base, pues primero va a ser una alcalosis respiratoria, el paciente va a estar hiperventilando. Posteriormente, pues con la degradación de las grasas para obtención de energía, pues esto ya se modifica a una acidosis metabólica. Y pues bueno, el pH, pues por lo tanto, pues tiene que estar inferior a 730, pues ahora sí que está en un estado de acidosis, y el bicarbonato sérico generalmente lo podemos encontrar pues por debajo del parámetro normal o inferior a los 15 equivalentes por litro. Ahora también, pues bueno, ¿qué me puede condicionar que mi paciente a lo mejor llegue a presentar alcalosis metabólica? Metabólica, no respiratoria. Que el paciente tenga episodios de vómitos que sean muy frecuentes, muy recurrentes y que no cedan. Entonces, pues bueno, el paciente va a estar perdiendo también, ahora sí que ácido a través del vómito. Por lo tanto, pues bueno, puede mi paciente también presentar una alcalosis metabólica, pero únicamente a consecuencia de esto. Ahora, ¿qué tipo de laboratorio se le hacen a un paciente que tiene cetoacidosis diabética? Pues tenemos que hacerle biometría hemática con el recuento leucocitario también. A veces hay que descartar también ciertas o sospechas a lo mejor, de pesos en los cuales podría cursar el paciente. Entonces, hay que también realizar una biometría hemática con determinaciones básicas, glucosas de cajón, urea y creatinina para ver función renal, los electrolitos también para ver cómo se encuentran, exámenes de orina, también es necesario realizarle al paciente, un general de orina, pudiera ser también, podríamos ver la depuración de creatinina, pero pues bueno, eso es un poquito más tardada, ¿no? Y pues el el objetivo es ahora sí que determinar la fracción que también tiene el paciente de sodio, qué tanto excreta el paciente sodio, porque pues bueno, ay perdón, pero ya tengo mucha sed. Pero también esto nos daría un panorama de ver si el paciente llega a tener o podría tener una insuficiencia renal. Radiografía de tórax, posterior-anterior y lateral de tórax. De hecho, las radiografías en tórax es muy raro que siempre nos pidan una sola proyección de tórax. De hecho, hasta para las fracturas, o sea, lo idóneo es que no nada más sea una proyección, es decir, que no sea una sola visualización, es decir, por ejemplo, antero-posterior, o sea, de adelante para atrás, o lateral, ¿no? Porque luego las fracturas se pueden visualizar, más bien se visualizan específicamente o se visualizan mejor, al menos con mínimo 2 proyecciones desde diferentes ángulos. Así se confirma realmente cómo está la forma, ¿no? También igual a veces en las placas de rayos X de los pacientes. A veces es común que, pues bueno, en, el, en la realización de las placas de rayos X se hagan generalmente a veces 2 proyecciones. Pocas son las situaciones, ay, perdón, que me abran. Pocas son las situaciones en las cuales se le realiza al paciente una sola proyección, pero bueno, son pocas, ¿no? Ahora, también, pues bueno, ¿qué podríamos ver en la placa de rayos X? Si el paciente me llega a hacer episodios de febrícula, me llega a presentar fiebre, pues tendría que descartar a lo mejor un proceso infeccioso, un proceso neumónico con el paciente, y eso, además de con la clínica, sería con placa de rayos X.
También el electrocardiograma. ¿Qué veríamos en el cardiograma? Además que en la placa de rayos X yo vería también cardiomegalia. Si este paciente es hipertenso y ya tiene años de hipertenso, vería crecimiento de cavidades en el paciente. En el electro, pues bueno, la función eléctrica del corazón, veríamos si el paciente a lo mejor pudiera tener, sí, también dentro de los desequilibrios hidroelectrolíticos, también se manifiestan en el electro, por lo tanto, yo podría ver en este estudio dichas alteraciones. ¿Qué más? Bueno, y cultivos, recuerden que los cultivos siempre van enfocados a detectar algún microorganismo que nos produzca pues una infección. Puede ser un hongo, puede ser una bacteria, ¿no? Que son los más comunes. Y por lo tanto, pues bueno, si el paciente está con episodios de febrícula o llega a fiebre, pues se tiene que cultivar al paciente. ¿Y de qué se cultiva el paciente? De todo, ¿no? De orina, de sangre. Si tiene secreción bronquial o expectorado, tiene tos, también se puede cultivar. ¿Cuáles son las medidas generales que se deben de tener con el paciente con cetoacidosis diabética? En primer lugar, en el ayuno. O sea, en el momento en el que ingresan, es una condición delicada, grave, en la cual se encuentra el paciente y hay que estabilizarlo. Por lo tanto, pues bueno, hay que mantenerlo en ayuno. Se instala sonda vesical porque, pues bueno, derivado de que también, pues bueno, muy frecuentemente tengan a lo mejor ya hasta la función renal dañada, pues bueno, pueden estar en oliguria o en anuria. Entonces, hay que instalarles la sonda para un mejor control de líquidos en el paciente. La incontinencia nunca ha sido una causa de instalación de sonda, ¿eh? Hay libros que lo mencionan, o bibliografía, pero de verdad que también los pacientes entre menos dispositivos invasivos tengan, mucho mejor para ellos. También, pues bueno, hay que estar pues vigilando al paciente, hay que hacer una valoración completa al paciente. Vamos a enfocarnos en si auscultamos el corazón y los pulmones, pues bueno, ¿qué podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar a lo mejor un paciente que tenga las venas, distensión en las venas yugulares. Además, también podríamos encontrar, a lo mejor pudiera ser que lo pudiéramos encontrar congestivo. Yo puedo escuchar estertores en los campos pulmonares del paciente. Y por lo tanto, pues bueno, sobre todo hay la condición de la alteración en el equilibrio ácido-base y en electrolitos, pues también me puede hacer que el corazón me pueda llegar a presentar arritmias. Es un paciente que debe estar también monitorizado. Muy bien, entonces, hay que instalar un acceso venoso en el paciente, de preferencia monitorizar presión venosa central. Entonces, en un catéter periférico no podemos monitorizar presión venosa central, en este no. Tiene que ser un catéter que sea central. Entonces, debe ser un yugular, debe ser un subclavio, un femoral que llegue a vena cava superior, a la desembocadura de cava superior y aurícula derecha. Además, pues bueno, hay que monitorizar el ritmo cardíaco del paciente, la frecuencia cardíaca, determinar la glicemia cada hora. Ahora, no, así que cada que también a estos pacientes comúnmente se les inicia infusión de insulina para pues equilibrar, por tratar de, digamos que restablecer, a lo mejor no los parámetros normales, pero por lo menos sí debajo de 300 miligramos de decilitro la glucosa. Por lo tanto, pues bueno, hay que estar cada hora tomándoles glucosa a los pacientes y si se inicia la infusión, pues bueno, prácticamente van a estar teniendo que al menos hacer en lo que se ajusta la infusión de insulina, van a tener que estar midiendo glucosa cada 30 minutos. También, pues bueno, pueden hacer la medición de la presencia de glucosa y de cuerpos cetónicos en la orina. ¿Y cómo se hace esto? Pues mediante los lapsticks, que son las tiras, dije lapsticks, no lipstick, ¿eh? Lapstick. Entonces, los lapsticks son unas tiras reactivas que se sumergen en la orina, pues bueno, se elimina el exceso de orina o de gotita de orina que nos pueda quedar y se comparan, se tiñen, son unos cuadritos que se tiñen de determinados colores y pues es de acuerdo al color en que se tiña cada cuadrito, pues bueno, va a ser la determinación de en qué, digamos que, bueno, es un estimado, porque no es muy exacto.
Es un estimado del parámetro de glucosa, de presencia de glucosa en sangre, también de los cuerpos cetónicos perdón, en orina. Y la glucosa, perdón, glucosa en orina, estamos hablando de orina. Ya me estoy viendo con la sangre. Muy bien, entonces hay que monitorizar y controlar las constantes vitales del paciente. Entonces ya vimos que, o sea, de cajón son todos los signos vitales, como ustedes ya lo vieron. Si en el anterior mencionábamos frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, pues aquí nos vamos también con la presión arterial y temperatura. Por lo tanto, pues bueno, les comentaba la glicemia, el control de glicemia también, si les iniciamos infusión, tendríamos que estarla ajustando de acuerdo a cómo también responde el paciente. También no porque el paciente tenga indicada la infusión de insulina a 5 mililitros por hora o a 2.5 mililitros por hora, yo se la voy a dejar así. No, esa sí que es a dosis respuesta. Conforme tenga la glucosa del paciente, yo voy a ir ajustando el goteo de la infusión de insulina. Pacientes que estén que persistan con vómito y muy nauseosos, pues también se les instala sonda nasogástrica. Entonces, por lo tanto, pues bueno, para evitar así que también se administran medicamentos, pues bueno, sobre todo los vía oral, ¿no? Que es muy raro también en estas condiciones que utilicemos medicamentos vía oral en el paciente, pero pudiera ser que llegáramos a utilizar. Entonces se instala la sonda nasogástrica y además, pues bueno, por lo tanto, pues también se va a mantener en ayuno, a lo mejor posiblemente con la sonda nasogástrica a derivación. La insulina. ¿Cómo se maneja la insulina en el paciente con cetoacidosis diabética? Bueno, si la glucosa está muy alta, pues bueno, se utilizan las infusiones de insulina de acción rápida. Las infusiones de insulina siempre van a ser de insulina de acción rápida, no de intermedia, porque esta me permite controlar más rápidamente los niveles de glucosa que tiene el paciente. Entonces, por lo tanto, ahora sí que la infusión se va a ajustar de acuerdo a los niveles de glucosa. En cuanto ya los niveles de glucosa empiezan a ser, ahora sí que ya, o llegamos, digamos que ya llegamos a un nivel inferior a los 300 miligramos por decilitro, se suspende la infusión de insulina y se inicia la insulina con un esquema de acción rápida, que muy comúnmente a veces vemos en los pacientes que se encuentran hospitalizados. El médico determina el esquema de insulina de acuerdo a qué tantos miligramos por decilitros vamos a ocupar, 2, 4, 6, 8 o 10 unidades de insulina. Generalmente las van siendo, digamos que escalonadas en números pares. Ahora, pues bueno, eh, posteriormente ya que el paciente, pues bueno, está más estable y pues bueno, ya a lo mejor ya se va a un área pues ya no va a estar en urgencias, ya podría estar en un área pues de hospitalización ya más tranquilo, ya puede usar, bueno, si en 24, 48 horas la glicemia se comporta más estable, entonces ya se pueden iniciar medicamentos vía oral que el paciente esté utilizando en casa. También dentro de la farmacoterapia, pues tenemos que utilizar el potasio, el magnesio, porque son los electrolitos que comúnmente se nos alteran en estos pacientes. Además, pues bueno, el potasio lo reponemos con carga, el magnesio también se puede agregar incluso potasio y magnesio a la solución de base que pueda tener el paciente. ¿Cuál es la solución de base? La solución que va a tener en infusión continua durante las 24 horas. Entonces, se puede agregar potasio y también se puede agregar magnesio a estas soluciones. También para contrarrestar la acidosis metabólica, pues se utiliza el bicarbonato. Entonces, para ahora sí que revertir la acidosis metabólica y por lo tanto, pues bueno, evitar también que el paciente pues tenga más complicaciones. ¿Dudas hasta aquí en cuanto a cetoacidosis diabética? Todo entendí, nada entendí. Conste. Maestra, Bueno, sí te escucho. ¿cree que le pueda regresar tantito a la última diapositiva de la presentación anterior, por favor, antes de avanzar?
Aquí, aquí está. Sí, Sí, claro. gracias. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, voy. Ya escuché el chat. A ver, vamos al chat. No, entonces, ¿qué sonó? Nada. No, nada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a continuar con embolia pulmonar. Bueno, ¿qué podemos tener? ¿Por qué se da una embolia pulmonar? Una embolia pulmonar puede ser derivada de varias causas y el paciente lo va a manifestar de una forma en la cual, pues bueno, comúnmente pueden solicitar los servicios, ahora sí que prehospitalarios, o pueden llegar a los servicios de urgencia solicitando ahora sí que, pues, atención. ¿Por qué? ¿Qué va a tener nuestro paciente cuando tenga cuál es la sintomatología que puede tener un paciente que tenga una embolia pulmonar? Pues va a presentar disnea. También dolor torácico pleurítico. ¿Cuál es este dolor torácico pleurítico? Es decir, que el paciente con la respiración profunda va a manifestar que le duele el tórax. Mientras él respire normalmente no le va a doler, pero si respira profundo, le va a doler el tórax. Puede decir que tiene palpitaciones, que le late muy rápido el corazón, tener episodios de tos, se va a mostrar muy aprensivo, diaforético también, pues además puede tener episodios de síncope, va a estar taquipneico, taquicárdico, puede tener si lo ocultamos los pulmones, podemos escuchar sonidos crepitantes en los campos pulmonares, también, o podemos incluso, digamos que escuchar los ruidos respiratorios disminuidos. También puede llegar a presentar febrícula el paciente y si auscultamos el corazón, podemos, entre los dos sonidos cardíacos que hay, los dos sonidos que integran un latido cardíaco, podemos escuchar un soplo. Ahora, déjenme regreso. Entonces, ¿qué es una embolia pulmonar? Ya vimos cómo lo va a manifestar el paciente. En cualquier momento un paciente nos puede decir que se siente mal. Y pues nosotros podríamos que, bueno, decir, pues pueden ser varias cosas, ¿no? A lo mejor es que la sintomatología de la embolia pulmonar también, pues bueno, están involucrados síntomas que están o que más bien se presentan con otro tipo de patologías. Entonces, aquí sí hay que averiguar mucho, ver los factores de riesgo que tiene el paciente para presentar una embolia pulmonar y por lo tanto, pues también, pues ahora sí que trasladarlo, ahora sí que a un centro hospitalario lo más pronto posible. ¿Qué es una embolia pulmonar? Ahora sí que literalmente puede ser, ahora sí que es cuando se tapa una arteria pulmonar. Entonces, por lo tanto, pero ¿qué nos causa que se tapen las arterias pulmonares? Nos lo pueden causar émbolos trombóticos, es decir, ahora sí que émbolos propios generados por coágulos, ¿no? Bueno, el nombre correcto sería por trombos. Entonces, esos trombos, pues bueno, se pueden originar ¿dónde? Pues bueno, pueden originarse comúnmente en los miembros inferiores. También pueden originarse en el ventrículo derecho y también en extremidades superiores que tengan compromiso circulatorio y las venas pélvicas. Entonces, ¿quiénes son más proclives a esto? Pacientes que tengan insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, también pacientes que tengan arritmias o ritmos que les condicionen a éstasis venoso y por lo tanto formación de trombos. Igual, también incluso los pacientes que son sometidos a cirugías ortopédicas, las cirugías ortopédicas son altamente trombóticas, entonces por eso los pacientes, pues bueno, comúnmente se van a dar cuenta que se utilizan heparina con estos pacientes, se utilizan anticoagulación para prevenir precisamente, ahora sí que se les formen trombos y evitar que ocurra esto, ¿no? También tenemos los émbolos no trombóticos. ¿Cuáles son estos? Los que pueden ser ocasionados por grasa, por tumores o por fracciones de tumores, por líquido amniótico, por aire también y por cuerpos extraños. ¿Qué es lo más común? Bueno, un cuerpo extraño, lo que es en el espacio intravascular, pues bueno,
Pudiera ser, por ejemplo, cuando van a instalar en un catéter y se les va la guía no debería estar dentro del espacio intravascular. A ver, déjenme, voy para allá. Mm, ¿Qué pasó, Lisbeth? Dime. Una pregunta, profesora, ¿cómo que líquido amniótico? O sea, ¿por qué si es líquido? O sea, ¿qué es lo que contiene o por qué va a llegar a obstruir la arteria? Fíjate que esa es una de las, bueno, de las condiciones que puede resultar como inverosímil. Pero ¿en quiénes pasa? En las mujeres que se encuentran en puerperio. ¿Por qué? Bueno, esto ocurre prácticamente cuando dan a luz y ocurre ahora sí que la expulsión de la placenta. Recordemos que la placenta está en contacto con perdón, mantiene en contacto la circulación de la mamá con la del producto. Entonces, a veces tú dices, bueno, cómo va a ser esto que el líquido amniótico se va a ir a través de un vaso sanguíneo o pudiera entrar a través de un vaso sanguíneo? Precisamente ocurre esto cuando se desprende la placenta, pudiera ocurrir este fenómeno. No es muy común, solamente me ha tocado ver 2 casos de pacientes que llegan con tromboembolia pulmonar, que están cursando su puerperio fisiológico o puerperio posquirúrgico. Entonces, y pues sí, pues efectivamente dices, ¿cómo le voy a hacer para extraer el líquido amniótico? Generalmente con estas pacientes, porque bueno, vamos a poner el ejemplo, cuando es un cuerpo extraño, pues el cuerpo extraño pues se quita, ¿no? O se extrae. El ejemplo que yo les ponía de de la guía que se les va cuando están en un catéter, pues bueno, en ese entran al espacio intravascular como si fuera el paciente a una sala de hemodinámica, hacer una angiografía y pueden retirar la guía a los médicos. Bueno, a veces les cuesta un poquito de trabajo, es decir, ¿a dónde está alojada la guía? Entonces, porque a veces las guías se pueden ir pues pueden irse incluso hasta, pues donde les permita también la circulación, ¿no? Se pueden ir hasta extremidades pélvicas. Entonces, por lo tanto, en esos casos es fácil extraer, digamos que el cuerpo extraño. Pero en cuanto al líquido amniótico, pues ni modo que digas, a ver, voy a extraer el líquido amniótico que hay en el alojado, que se alojó o que digamos que me causó, por así decirlo, eh, pues obstrucción o una zona en la cual, pues bueno, debería haber sangre y no líquido amniótico. Lo mismo pasa también con el aire que nosotros introducimos a lo que es el espacio intravascular con las venoclisis. Entonces, por eso también no se debe de introducir aire. O sea, las burbujas mínimas que a veces son pequeñísimas, que son casi imperceptibles para nosotros en las venoclisis, pues bueno, sí, el pulmón tiende a atrapar ese aire, pero pues tampoco porque el pulmón tenga, digamos, que nos haga o nos apoye o haga esa función, pues bueno, de atrapar el aire y favorecer a que no se nos vaya a otro lado y nos forme ahora sí que un émbolo, pues bueno, de aire, pues ahora sí que no por esa condición, pues vamos a tratar o a dejar que entre todo el aire posible al espacio intravascular. Entonces, esto es lo que ocurre en el puerperio fisiológico de la mujer, en el cual, pues bueno, llega a haber introducción de líquido amniótico y precisamente ocurre en lo que es cuando ocurre el alumbramiento de la placenta. Y sí, te vas a decir, pero pues ya salió el líquido amniótico, pero ya, o sea, a veces damos por hecho cosas que pueden parecer como que muy poco creíbles, ¿no? Pero sí, sí ocurre en el caso de la mujer puérpera. Y no hay digamos, como que un estándar de que digas, pues bueno, porque es una madre añosa o porque es una madre muy joven, no. Así que esto le podría ocurrir a, a cualquier mujer, ¿no? Entonces, sí resulta como que poco creíble decir, bueno, ¿cómo que líquido amniótico? Pero sí, sí, pues sí puede ocurrir. Ahora, no sé si resolví tu duda o te la hice más grande, como dicen. No, sí le entendí, gracias. Bueno, muy bien.
Ahora, pues tumores, pues fracciones de tumores que llega a ver, ahora sí que dentro o que pueden alojarse también o que pueden viajar a través del torrente sanguíneo. La grasa también, las placas de ateroma que se llegan a veces a formar dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, todo esto también me puede condicionar un émbolo, pero que no es un trombo, porque no está ocasionado ahora sí que por productos de la sangre, no por las plaquetas. Entonces, y no por la fibrina y todo eso, sino porque son ajenos, son extraños al espacio intravascular. Bueno, muy bien, entonces, ahí, listo. Ujú. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tromboembolia pulmonar? Pues bueno, tenemos factores predisponentes y situaciones precipitantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, el paciente que tiene pues éstasis venoso, pues bueno, eso me lo predispone, ¿no? Paciente con fibrilación auricular, paciente que tenga un gasto cardíaco disminuido e inmovilidad, también. Lesiones en el endotelio vascular, lesiones específicas como por ejemplo locales, como por ejemplo pues hasta punciones, infecciones, incisiones que se hayan realizado por ejemplo en cirugías, ¿no? En pequeñas intervenciones y a la aterosclerosis y también la hipercoagulabilidad. Sobre todo, pues bueno, en los casos en que tenemos policitemia en el paciente. Y las situaciones precipitantes, pues bueno, tenemos a la embolia pulmonar previa. Si ya antes mi paciente tuvo un episodio de embolia pulmonar, lo más probable y es que me la pueda volver a presentar si tiene mal apego al tratamiento y además, bueno, y aunque luego a veces tengan buen apego al tratamiento, la probabilidad nadie se las quita. También la enfermedad cardíaca, la cirugía ortopédica, también la cirugía vascular también condiciona o forma muchos trombos, o la cirugía abdominal, son cirugías mayores. El cáncer ovárico, pancreático o gástrico, los traumatismos, las lesiones, quemaduras en extremidades inferiores y en caderas son altamente trombóticas, el embarazo, el periodo posparto y el uso de anticonceptivos orales. Ahora, ¿qué ocurre a nivel de los pulmones cuando hay una tromboembolia pulmonar? Pues bueno, el émbolo, pues ahora sí que me obstruye la luz del vaso y por lo tanto, pues bueno, voy a tener una obstrucción parcial ahora sí que de flujo sanguíneo a mis alvéolos, ¿no? Pero pues bueno, también se van a encontrar que muchas veces van a decir que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar masiva. ¿A qué se refiere esto? Que no nada más es un solo émbolo, ¿no? Sino también son, o pueden ser más émbolos que lo que me causan, ahora sí que prácticamente, de hecho, en la tromboembolia pulmonar masiva se considera que puede estar ocluido arriba del 40% del lecho vascular pulmonar. O sea, está comprometido casi hasta la mitad, más de la mitad de la circulación o de los vasos sanguíneos que me irrigan a mis pulmones. Entonces, pues bueno, ¿qué me produce la oclusión? Me va a aumentar el espacio muerto alveolar. ¿Por qué me lo va a aumentar? Porque, pues bueno, el espacio muerto es el espacio por donde circula el aire, por donde pasa, es decir, entra y sale los gases, o sea, pero pues bueno, no hay un intercambio, no es una superficie de intercambio de gases como lo es tal cual el alveolo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues bueno, esto me va a generar más espacio muerto en el paciente. También, pues bueno, me puede condicionar a que el paciente presente broncoconstricción y pues bueno, ahora sí que pueden presentar también el paciente algunos cortocircuitos compensadores. Van a aumentar las resistencias vasculares pulmonares y también la sobrecarga del ventrículo derecho. Ya vimos cuál era la sintomatología de nuestros pacientes. Ahora, hay escalas como la de Ginebra y me parece que hay otras dos, si no mal recuerdo, pero bueno, estas escalas son meramente predictivas, porque no hay como, aunque el cuadro clínico no está como que muy bien definido, hay que considerar también, pues bueno, la aplicación de estas escalas, pero solamente como valor predictivo. No me sirven para que yo pueda decir, efectivamente, si el paciente tiene tal puntaje es que sí tiene la condición clínica o la patología clínica. No, únicamente es predictivo.
Vean cómo, pues bueno, incluso lo maneja aquí en los resultados de la escala, ¿no? Como probabilidad de que tenga la alteración. Si ha tenido tromboembolias pulmonares previas, la edad mayor a 65 años, cáncer activo, dolor en miembros inferiores, también pues cirugías o fracturas en semanas previas, que tenga presencia de hemoptisis nuestro paciente y la frecuencia cardíaca, pues bueno, en qué rango la hemos encontrado, digamos que en un rango entre 75 a 94 por minuto o mayor o igual a 95 por minuto. Y también dolor a la palpación en las piernas o edema unilateral. Porque, pues bueno, esto también, bueno, los pacientes que tienen insuficiencia venosa o arterial, pues bueno, tienden a tener dolor en las extremidades pélvicas, también pueden llegar a tener incluso edema, a veces llegan a tener pues datos de hipoperfusión en esa extremidad. Entonces, ¿qué tipo de estudios van a ser complementarios para estos pacientes? Aquí no crean que yo voy a estar solita. Esto también va a ser una tarea que van a tener ustedes. Ahora sí que dentro de la analítica básica que se le realiza a un paciente con tromboembolia pulmonar, biometría hemática, química sanguínea, transaminasas, dentro de la química sanguínea se consideran, hay dos parámetros de laboratorio, que es el dímero D y además también es el péptido natriurético, en los cuales, pues bueno, también son también meramente valores predictivos, no es de que si mi paciente tiene el dímero D elevado, sí tiene tromboembolia pulmonar. Entonces, no, también son predictivos estos valores y por lo tanto, pues bueno, nos ayudan o nos complementan el diagnóstico clínico que se esté, pues bueno, otorgando al paciente. También la gasometría arterial. Recordemos que está comprometida la perfusión pulmonar, por lo tanto, pues va a ser necesario que se haga una determinación de el equilibrio ácido-base en nuestro paciente. Y también en el electro, ¿qué veríamos en el electro? Ya les estoy ayudando a su tarea, ¿eh? En el electro vamos a ver depresión del segmento ST. En vaso lo podemos visualizar en varias derivaciones. Ven, aquí tenemos D1, el segmento ST, pues está acá abajo, ¿no? La T está arriba, pero pues esta parte se cayó del segmento ST. Acá tenemos el segmento ST. Aquí el segmento ST es cuando termina el QRS, es decir, termina el QRS y regresa a la línea basal, que sería la misma altura donde está la P, y posteriormente tiene que hacer la onda T. Pero vean aquí cómo está, hacia abajo, ¿no? Ahora también aquí, hacia abajo el segmento ST. Aquí, hacia abajo el segmento ST. También, acá también, el segmento ST hacia abajo. También aquí lo podemos ver. Se cayó, como dicen, va para abajo, el segmento ST. Ahora, también vamos a encontrar S mayúsculas en D1. ¿Cuál es la S? ¿Por qué está en grandota? Porque S mayúscula quiere decir que esta onda S es una onda de que digamos que es como, bueno, más bien que es una onda que está incrementada de tamaño. A eso se refiere la letra mayúscula. Entonces, por lo tanto, si aquí tengo mi P, mi Q, R, S va a estar más pronunciada aquí en esta derivación. Y también podemos tener ondas Q mayúsculas con una T invertida en D3. Tenemos ahora sí que T, Q, R, uy, la S, el ST, y está invertida la T. ¿Ya la vieron? Aquí la tenemos invertida. Entonces, característico en esta derivación. Eso es lo que veríamos en el electro de un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. ¿Qué veríamos en la placa de rayos X de un paciente con tromboembolia pulmonar? Pues bueno, a lo mejor no veríamos mucho porque realmente no es un estudio tan específico, pero se visualizan más todavía a veces cierto lecho vascular pulmonar, pero no se ve tan bien definido, no como si nosotros realizáramos una resonancia magnética o una tomografía en el paciente. Estas imágenes son mucho más específicas y por lo tanto, pues bueno, nos permiten ver en el dado caso,
pues imágenes de a lo mejor sitios específicos, vasos sanguíneos que estén ocluidos o parcialmente ocluidos. Y pues bueno, la gamografía pulmonar, en la gamografía pulmonar, vean y ambas imágenes, estas, las que están a color, son de una gamografía pulmonar normal. Sí, te escucho. Perdón, ¿le podría regresar? Es que no entendí el signo. No entendí específicamente a qué se refiere. A los pacientes se les marcan más también los vasos sanguíneos que se encuentran obstruidos. No se ve tan clarito aquí en esta imagen, se ve mucho más definido en una resonancia magnética o en una tomografía, porque es como si hicieras cortes de transversales o longitudinales, como tú los quieras hacer, pero se ve más definido la imagen en el paciente. Ahora, si nos queremos ir a un estudio más específico, podríamos ir a una angiografía pulmonar. También, porque en la angiografía pulmonar se inyecta el medio de contraste y todos los vasos sanguíneos que están permeables se llegan a ver y los obstruidos también se visualiza dónde está la obstrucción. Entonces, aquí es donde se ve como la congestión pulmonar, pero no se ve también tan definida, ¿no? Bueno, la placa de rayos X. Aquí todavía se puede visualizar mucho mejor porque ya nos permite ver a través de cortes cómo se encuentra también la obstrucción del lecho pulmonar. Ahora. Ok, gracias. No, por nada. En la gamografía pulmonar, ahora sí que vean cómo se ve la imagen de unos pulmones bien perfundidos. Se ven rojitos, se ven amarillitos, pero bueno, aquí no conseguí unos a color para que los compararan, pero vean cómo se ve literalmente unos pulmones en los cuales tienen tromboembolia pulmonar. Es decir, en las diferentes proyecciones, ¿cómo se llegan a visualizar? Pues no se ven aunque no está a color, pero no vemos tan bien delimitado, bien formado la imagen pulmonar, ¿no? Entonces, sí realmente puede comprometer mucho la función respiratoria de mi paciente. Ahora nos vamos a la angiografía pulmonar. Esta se ve mucho mejor, mucho más padre, porque aquí inyectan el medio de contraste y todos los vasos sanguíneos pues se tienen que, y las ramificaciones se visualizan directamente y se ve dónde está la obstrucción o dónde puede haber un trombo que me esté obstruyendo la circulación pulmonar. Entonces, esto es mucho más padre, a mí me gusta mucho más, se ve más didáctico todavía. También pues, se le tiene que hacer una ecocardiografía al paciente. ¿Por qué creen que se le tenga que hacer una ecocardiografía al paciente? A ver, piénsenle tantito. Por si existe algún trombo dentro del corazón. Exactamente. Ahora sí que hay que descartar la presencia de, ahora sí que trombos dentro de las cavidades cardíacas. Todavía, acuérdense que estos estudios son también para ir descartando también de dónde pudo haber venido el trombo, ¿no? ¿Qué pasó en el paciente? Si yo tengo una paciente puérpera, pues lo más probable es que sea porque esté cursando el puerperio y a lo mejor es un émbolo de líquido amniótico, pero que inyectan en sí, maestra, en la imagen pasada. ¿En cuál, Sara? En la de antes del eco. Ok. En la angiografía. Son medios de contraste. Son medios de contraste que es como si introdujéramos una pintura, haz de cuenta. Son fármacos, pero son fármacos muy tóxicos. Son sustancias que son consideradas muy tóxicas porque causan nefrotoxicidad. En un paciente que tenga una función renal bien o conservada, un medio de contraste le puede desencadenar insuficiencia renal. Entonces, no es cualquier cosa que nos hagan un estudio con un medio de contraste, porque a veces nuestros riñones no están para aguantar un medio de contraste y hacen falla renal.
Entonces, el medio de contraste lo inyectan pues sobre el vaso sanguíneo, o sea, entran con un catéter y cuando llegan al vaso sanguíneo, cuando llegan a la arteria, al órgano que quieran ver cómo está su vascularización, pues bueno, depositan el medicamento que es el medio de contraste y todo esto me das cuenta como si prendieras un arbolito de Navidad, una serie, así se llega a visualizar. Entonces, toda la vasculatura se llega a visualizar perfectamente. Bien, entonces, sí, es el más común, el de yodo. Ujú, es el más común, pero híjole, todos los medios de contraste son, de hecho, son incluso considerados como, como medicamentos, ¿cómo se llaman estos? Ay, son medicamentos De alto riesgo. radioactivos también. Sí, son de alto riesgo, los consideramos dentro de la clasificación de los medicamentos radioactivos. Muy bien. Muy bien, qué bueno que se acuerden. Bueno, a lo mejor no les cuento, mejor sigo con la clase. Sí, porque hasta cuando han ido, bueno, me consta que cuando van hasta las prácticas más, pues relativamente más sencillas, pues les preguntan hasta, pues bueno, las acciones esenciales de seguridad, les preguntan muchas cosas que no se las esperan. Y a veces hasta de fundamentos de enfermería, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, este es así que un diagrama de flujo en el cual, pues bueno, nos señala así que digamos que, cuál va a ser la forma en la que nos tenemos que dirigir o que se va a manejar al paciente. Es decir, también qué estudios voy a realizar de acuerdo a, pues bueno, cómo encuentre yo al paciente. Entonces, por lo tanto, pues bueno, si tiene una enfermedad cardiovascular previa, que sería lo más recomendable hacerle al paciente. Además, pues bueno, si a lo mejor nada más tengo sospechas, mi sospecha es baja o mi sospecha es alta, ¿qué puedo considerar en mi paciente? A lo mejor otros diagnósticos, a lo mejor si una sospecha es, pues, si clínicamente tengo una sospecha alta que el paciente pueda tener la tromboembolia pulmonar, entonces pues sí hay que hacerle más estudios, ¿no? Y de hecho, estos pacientes, pues bueno, se les inicia también el tratamiento aquí difiere porque va a ser de acuerdo a qué me causó la obstrucción pulmonar. Entonces, ¿con qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Es decir, ¿con qué tengo que descartar? O sea, ¿para qué también me sirven los estudios que se le hacen al paciente? Pues también me sirven para descartar todos estos diagnósticos. Es decir, un paciente que pueda tener dolor torácico, pero pues a lo mejor un dolor torácico pues osteomuscular, un dolor torácico a lo mejor propio del corazón, porque tiene un neumotórax, una pericarditis, una pleuritis, una neumonía, una disección aórtica o un dolor esofágico el paciente. Tengo también que descartar con una disnea porque a lo mejor puede ser que tenga una obstrucción bronquial aguda o crónica, pero que se esté agudizando en este momento, ¿no? Paciente que me curse con edema agudo pulmonar, con atelectasias, neumonías y neumotórax. Hemoptisis, el carcinoma de bronquial, tuberculosis, la estenosis mitral, la bronquitis aguda, neumonía y el estado de choque ocasionado secundario a infarto agudo del miocardio, a taponamiento pericárdico, a neumotórax a tensión, hipovolemia o sepsis. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas que se tienen que instalar en estos pacientes? Pues bueno, hay que mantenerlos monitorizados, a los pacientes, hay que monitorizar constantes vitales, ritmo cardíaco, también pues función respiratoria, es decir, también tendría yo que ver la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Además, estos pacientes pues bueno, tienen que someterse también a un control estricto de líquidos. Por lo tanto, se instala sondaje vesical y la diuresis se tiene que estar valorando horariamente. Además, pues bueno, deben tener un acceso venoso de buen calibre. ¿Por qué? Pues bueno, comúnmente las soluciones que se van a utilizar con ellos son cloruro de sodio y además, por lo tanto, perdón, lo idóneo es que fuera un catéter central. ¿Por qué un catéter central? Porque un catéter central me permite monitorizar presión venosa central.
¿Qué otras medidas terapéuticas se instalan en el paciente? Pues hay que administrarle oxígeno. El paciente tiene comprometida la vascularización o la irrigación pulmonar, le va a faltar el aire. Hay que administrarle oxígeno al paciente y tratar de mantener saturaciones superiores por arriba del 90%. En dado caso que yo no pueda mantener una presión parcial de oxígeno superior a los 50 milímetros de mercurio, mi paciente tiene que ser intubado. Ay, perdón, ya me dio la tos del perrito. Bueno, tiene que ser intubado el paciente y tiene que ser sometido a ventilación mecánica. Además, pues generalmente también se pueden encontrar muy inquietos, por lo cual también es necesario, pues a lo mejor utilizar algún analgésico, algún sedante leve, no lo vamos a dormir, para que, digamos, colabore un poquito más con el tratamiento. Con ello se maneja las medidas terapéuticas del shock obstructivo. Perdón. Y no todos los pacientes son sometidos a terapia anticoagulante. Si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, una trombosis pulmonar de origen, ahora sí que el émbolo es trombótico, pues bueno, sí se instala la terapia anticoagulante en el paciente. ¿Qué terapia anticoagulante? Infusión de heparina, se utiliza en el paciente heparina no fraccionada. Y pues bueno, también se puede utilizar la la dosificación de la heparina no fraccionada, es decir, ok, muy bien. Entonces, bueno, empezamos con la infusión de insulina no fraccionada y posteriormente se puede mudar, digamos que el paciente a lo mejor ya lo tenemos más estable, más tranquilo, en la hospitalización o ya se va a su casa, se puede utilizar la heparina no fraccionada, que es la que vemos en esta imagen. La ventaja es que esta heparina la tenemos que, se ajusta nada más al peso del paciente, no como la no fraccionada, que esa la tenemos que ajustar de acuerdo a los tiempos de coagulación. Bueno, muy bien. Dentro de las medidas terapéuticas, ¿cuáles tenemos del tratamiento? El tratamiento fibrinolítico se puede utilizar en el paciente con los pros y contras que tiene el tratamiento fibrinolítico, que ustedes ya conocen. También, pues bueno, en dado caso que pues no me sirvió la terapia fibrinolítica, o a lo mejor está contraindicada, ¿no? Porque también posteriormente una terapia fibrinolítica también no se va a someter a un paciente a cirugía porque tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, a lo mejor no es candidato para la terapia fibrinolítica. Posiblemente, pues bueno, tenga una tromboembolia pulmonar que le esté causando una, digamos que una embolia masiva y que le esté causando, que ocasione esta embolia una inestabilidad hemodinámica en el paciente. Entonces, por lo tanto, pues bueno, son pacientes que se tienen que someter a embolectomía mecánica, ya sea a través de catéter o quirúrgico. Además, también existe la opción de colocarle al paciente los filtros de vena cava inferior. Estos son los filtros de la vena cava inferior. ¿Qué hacen estos filtros? Actúan como si fueran una coladerita y me atrapan, ahora sí que todos los coagulitos que pueda haber, ahora sí que o que me puedan obstruir una arteria pulmonar, ¿no? Entonces esta se encarga de atraparlos y evitar que se vayan a otro órgano o a otro sitio o a otro órgano importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros realizamos en este tipo de pacientes? Pues bueno, las que ya les mencioné, que monitorizamos al paciente, controlar también las constantes vitales, tener el acceso venoso en el paciente. En dado caso que sea un catéter central, pues bueno, mantener las condiciones de un catéter central idóneas, monitorizar presión venosa central y además, pues bueno, en todas las que habíamos mencionado, ¿no? Pero en el ámbito también preventivo, ¿qué hacemos por el paciente? Bueno, a pesar de que a lo mejor ya pueda tener una tromboembolia pulmonar el paciente, pues bueno, se utilizan las medias antiembólicas de compresión. ¿Cuáles son las medias antiembólicas? Son estas blancas que se ven aquí, que son como elásticas, las cuales se colocan en el paciente. Hay medias que pueden llegar por debajo de la rodilla y medias que llegan por arriba de la rodilla e incluso las más altas cubren 2/3 del muslo del paciente.
Entonces, sí hay varios tipos de medias antiembólicas, ahora sí que estas son las más recomendadas para ellos. Por eso los pacientes cuando están en reposo mucho tiempo, pues bueno, nosotros, si no tenemos medias antiembólicas, ¿qué hacemos? Se le aplicamos un vendaje compresivo al paciente. Ese vendaje compresivo nos ayuda a que haya un mejor retorno venoso y por lo tanto evitar el éstasis y que se nos lleguen a formar trombitos debido a ese éstasis venoso. Ahora, también podemos tener las medias antiembólicas neumáticas. ¿Cuáles son las que se están colocando en la imagen en el paciente? Es decir, es como si fuera un brazalete de baumanómetro que abraza la extremidad y también puede incluirse el pie del paciente y se encargan de someterme a determinada presión la extremidad pélvica para evitar precisamente que haya éstasis venoso y la formación de trombos. Además, pues también podemos colaborar con el paciente, pues a lo mejor con movimientos pasivos o movimientos activos de las extremidades, porque pues están mucho tiempo en reposo y pues bueno, eso nos los condiciona que puedan tener un embolismo pulmonar. Pues también, por lo tanto, vigilar la hidratación de mi paciente y que cuando inicie deambulación mi paciente ya sea de forma progresiva, no que sea de forma de que ya le toca irse y ya se va, levántese y adiós, ¿no? Entonces, no, o sea, sino o cuando el paciente ya lo cambiamos de un área en la cual está sometido a reposo absoluto y ya a lo mejor lo cambiamos o ya se va a un área de hospitalización en la cual ya puede empezar a deambular, ya él solo va a poder, puedes realizar a lo mejor pequeñas actividades como ir al sanitario, bañarse. Entonces, tenemos que irlo incorporando poco a poco a esas actividades. También, pues bueno, hay que promover la oxigenación y ventilación del paciente. Bueno, en dado caso, solamente si utilizamos la terapia fibrinolítica, pues controlar la aparición de hemorragias. Y además, pues bueno, también proporcionar un ambiente de comodidad y apoyo emocional al paciente, ¿no? Es decirle también qué estamos haciendo, el momento, o sea, qué está ocurriendo con él. Muchas veces, pues pocas ocasiones, perdón, el paciente se queda más bien muchas veces, el paciente se queda con dudas de las explicaciones que les dan los médicos. Y a veces, pues, no entiende a veces la razón del por qué a lo mejor nosotros implementamos ciertas medidas con ellos. ¿Dudas hasta aquí? Me quiero ir rápido. Digo, rápido con los temas, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con taponamiento cardíaco. Muy bien. El taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa con el taponamiento cardíaco? Ahora sí que recordemos que el corazón se encuentra cubierto por el saco pericárdico. El saco pericárdico tiene un líquido que permite que pues, el corazón se mueva, pues bueno, y que pues no exista una fricción con otros órganos o estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, el taponamiento cardíaco ahora sí que, ¿qué pasa aquí? Puede haber una colección de líquido, aumenta la presión que hay en este espacio, en el saco pericárdico, por lo tanto, esa presión que incrementa me condiciona a que no pueda haber un latido cardíaco efectivo, a que las cavidades cardíacas, por lo tanto, cuando se tengan que llenar, pues bueno, como la misma cantidad, pues bueno, la acumulación de líquido que hay en el espacio pericárdico, pues bueno, se puede ir incrementando, pues bueno, por lo tanto va a llegar el momento en el cual va a ser tanto líquido que me puede hacer que el corazón se detenga completamente. Entonces, por lo tanto, pues bueno, sí nos avisa, sí, estas condiciones nos avisan porque el paciente empieza a tener deterioro de la función cardíaca. ¿Cómo nos damos cuenta? Empieza a bajar el gasto cardíaco del paciente. El paciente va a empezar con sintomatología de bajo gasto cardíaco. Y pues es una condición que amenaza la vida del paciente porque efectivamente en cualquier momento el corazón pues puede estar tan presionado de líquido que puede dejar de latir debido a esto. Ahora, ¿qué me puede ocasionar un taponamiento cardíaco? Un aneurisma, es decir, un vaso sanguíneo que esté dilatado, que no esté bien formadito, sino que esté adelgazado en ciertas paredes o en ciertas zonas en sus paredes. Las neoplasias, las infecciones virales también son una de las, digamos, características más frecuentes que me llegan a ocasionar también taponamiento cardíaco, la cirugía cardíaca y procesos inflamatorios. ¿Cuáles son las características del
el taponamiento cardíaco. Bueno, el taponamiento cardíaco, así como cetoacidosis diabética tiene sus, digamos que los tres, las tres condiciones clásicas para identificar cetoacidosis diabética, también lo tiene el taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco se llama triada de Beck. ¿Qué es la triada de Beck? Bueno, mi paciente va a tener hipotensión arterial sistólica, va a tener ingurgitación yugular el paciente, es decir, lo ponemos de lado, le decimos que se voltee, vamos a ver cómo la yugular se le dilata o le brinca también incluso, ¿no? Vamos a observar en el paciente disminución de la actividad cardíaca, es decir, si yo ausculto el corazón, puedo escuchar los ruidos cardíacos así que muy apagados, prácticamente muy bajitos, o apenas si los percibo, o los latidos, el latido cardíaco, ¿no? Además, pues bueno, recuerden que, ¿por qué? Porque literalmente el corazón está envuelto por el saco pericárdico y se está llenando de líquido o de exceso de líquido que no debería de haber en ese espacio. Ahora, tenemos dos tipos de taponamiento cardíaco, el subagudo o crónico y el agudo. Ahora sí, ¿cómo voy a aprender a diferenciar en qué tipo de taponamiento cardíaco tiene mi paciente? Pues bueno, en la etapa subaguda o crónica, el paciente va a tener disnea para mínimos esfuerzos. Es decir, cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, el paciente o en reposo va a tener disnea. Se le va a dificultar respirar. Puede tener episodios de disnea paroxística nocturna. ¿Alguien me sabe decir qué es la disnea paroxística nocturna? ¿Quién dice yo? Bueno, la disnea paroxística nocturna es la dificultad que llega a presentar un paciente súbitamente. El paciente puede recostarse en su cama, en decúbito, y pues bueno, pueden iniciar su ciclo de sueño normal, pero de repente en la noche, de forma súbita, el paciente va a presentar disnea. Entonces, por lo tanto, ahora sí que de la nada le vino la disnea al paciente, eso se refiere al paroxismo, que se presenta de forma súbita. Entonces, el paciente puede referir que le falta el aire y que, pues por lo tanto, pues bueno, comúnmente a veces son pacientes que incluso pueden dormir con 1, 2 almohadas o 3, ¿no? Porque pues literalmente ya duermen sentados con tanta almohada, ¿no? Por la dificultad que pueden tener de respirar en la noche. Y esto, o sea, digamos, no es que lo tengan ya de forma continua, sino de repente se les presenta. Además, también van a estar taquicárdicos, van a tener edema con fobia en miembros inferiores, es decir, si ustedes presionan, o sea, para valorar el edema, si ustedes hacen una presión con sus dedos, pues bueno, realmente el paciente va a tener así que el edema de 2 a 3 cruces en las extremidades inferiores. Acuérdense que siempre también el edema empieza en las extremidades inferiores y después va prácticamente como subiendo, ¿no? También va a presentar ascitis el paciente, no es que tenga lombrices, no es que tenga una pancita crecida porque a lo mejor está desnutrido, no, es la condición que ahora sí que hace que el paciente tenga inflamado el abdomen. Además, tiene hepatomegalia, va a tener, ¿por qué? Ahora sí que por el reflujo hepatoyugular y la ingurgitación yugular. Debido a esto, el hígado crece. Y además, pues, también nos va a manifestar o puede manifestar el paciente dolor abdominal por la irrigación diafragmática. Ahora, ¿qué pasa en el taponamiento cardíaco agudo? Pues bueno, el paciente va a cursar con hipotensión, va a tener disminuido el estado de conciencia, puede tener sudoración fría, también va a estar cianótico, taquimneico, taquicárdico, oligúrico, con pulsos paradójicos. Ay, perdón, ay, no, perdón. Ay. Con pulsos paradójicos, es decir, que va a tener el paciente descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica cuando él
inspire, es decir, cuando introduzca aire. El gran patrón respiratorio muy común es el signo de Cushman, en el cual va a haber un aumento de la ingurgitación yugular con la inspiración. Es decir, cada vez que respira el paciente, se va a ver así que el aumento de la ingurgitación yugular. Es decir, yo ponen al paciente de lado y le dicen que respire y se llega a visualizar cómo se dilata la vena en el paciente. Además, pues bueno, vamos a escuchar los tonos cardíacos apagados o inaudibles. ¿Qué tipo de laboratorios o de analítica hay que hacerle a este paciente? Hay que hacerle biometría hemática con fórmula y recuento también de leucocitos, química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, creatinina, la fracción creatincinasa en la fracción MB y troponinas. También hay que realizar pruebas de coagulación. ¿Por qué prueba? Bueno, cada uno de ellos, bueno, tiene determinada razón de ser. Con algunos no me voy a meter porque ya los tengo en ciertos casos para que lo trabajen como tarea. Pues no me voy a meter tanto, pero estos pacientes, al menos en las pruebas de coagulación, sabemos que de cajón un paciente siempre que ingresa a un área de hospitalización, al menos de cajón se le tienen que hacer 3 pruebas para ver en qué condiciones se encuentra el paciente. Biometría hemática, química sanguínea, lo más completa que se pueda, y a lo mejor, pues a lo mejor la básica, ¿no? A lo mejor depende también qué tipo de elementos necesite yo determinar en mi paciente para ver cuántos elementos se determinan o se mandan procesar en la química sanguínea. Las pruebas de coagulación, bueno, estas enzimas se realizan la creatincinasa en fracción MB y la troponina es para descartar isquemia cardíaca. Recuerden que también el corazón cuando se ve amenazado, cuando tiene alguna alteración, pues bueno, las células cardíacas liberan enzimas, que esas son, ahora sí que nos dan un parámetro para determinar, bueno, o que nos dan un parámetro de daño en la célula cardíaca. Además, las pruebas de coagulación, porque posiblemente este paciente tenga que ser sometido a cirugía. Y entonces yo tengo que al menos mínimo tener cómo está la coagulación del paciente para ver o prever qué puedo esperar en un paciente que se tenga que someter a cirugía y que pueda sangrar. También se le toma una gasometría arterial para determinar el equilibrio ácido-base. Se le realiza un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque comúnmente con estos pacientes podemos encontrar, al encontrar el corazón digamos, con poca facilidad o con poca libertad de moverse, vamos a encontrar alteraciones en el voltaje. Es decir, ¿en qué se refiere voltaje? Recuérdense que el voltaje está representado en forma vertical en el electro. Entonces, es decir, podemos encontrar ondas muy prolongadas en donde, pues, a lo mejor las derivaciones no tendría por qué ser ondas muy altas, ¿no? O muy positivas. Ay, ¿dónde está mi flechita? Muy positivas o muy negativas. Además, también se le toma placa de rayos X al paciente. La placa, pues bueno, en el taponamiento cardíaco puede verse enorme. Entonces, no es así como que de cajón, ay, tómale la placa de rayos X y ya lo diagnosticamos. No. Entonces, hay pacientes que no podemos o no se determina alguna, digamos que patología, alguna característica específica de taponamiento cardíaco. También se le realiza al paciente una ecocardiografía. ¿Por qué un ecocardiograma? Este sí es importante, vean, ¿por qué? Porque en el ecocardiograma es como si le hiciéramos un ultrasonido al corazón. Es decir, estamos viendo la movilidad que tienen las paredes y las cavidades cardíacas. Entonces, por lo tanto, y también se calcula la fracción de expulsión del ventrículo. Entonces, por lo tanto, pues bueno, puede haber ahora sí que se pueden detectar las dificultades o los problemas que tienen para movilizarse el corazón. Ahora, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos en el paciente que tiene taponamiento cardíaco? Bueno, pues en estos pacientes es aumentar la precarga, el gasto cardíaco, mantener y mejorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Y cómo voy a lograr este objetivo? Pues bueno, hay que mantener la cabecera elevada al paciente. También, por lo tanto, pues bueno, administrar una vía venosa periférica o central, pues bueno, instalársela lo más rápido que se pueda, mucho mejor.
De preferencia, si es un catéter central, medir presión venosa central en el paciente, monitorizar ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, la medición y la valoración de la tensión arterial en el paciente, la instalación de sonda vesical también. En este paciente la condición es una condición crítica en la cual pues también hay que manejar el control de líquidos de forma estricta. Y también, pues bueno, se le puede proporcionar oxígeno con dispositivos de alto flujo. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para nuestro paciente? Al menos en lo que instalo real, digamos que el tratamiento definitivo. Pues bueno, se puede empezar por administrar volumen al paciente, hacer el uso de inotrópicos para tratar, digamos que, de hacer que el corazón se contraiga con determinada fuerza y con determinada frecuencia. Y también se le puede realizar al paciente una pericardiocentesis. Ahora sí, ¿qué es la pericardiocentesis? Pues bueno, es que vamos a puncionar ahora sí que el espacio intrapleural para, digamos que drenar o para sacar el líquido que está ahí y que me está, digamos que limitando la función de contractilidad del corazón. Aquí, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Qué pasa si el paciente no puede, si alguien no es hábil para hacer la pericardiocentesis? Entonces, bueno, si no tengo al médico hábil que no haya realizado ninguna pericardiocentesis, ahora sí el caso se va con los cirujanos cardiovasculares, y le hacen una ventana pericárdica. ¿Qué quiere decir esto? Que entran al corazón, bueno, entran al tórax, llegan al pericardio, y ellos literalmente drenan, sacan esa cantidad de líquido excesiva que tenga ahora sí que entre el espacio pericárdico, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues bueno, de hecho, lo menos cruento es que se le haga una pericardiocentesis, ¿no? Pero siempre y cuando sea por una persona, pues que tenga un poquito de habilidad o que tenga conocimiento de cómo hacer la pericardiocentesis. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. No, seguros. No, yo sí, profesora. Una pregunta, ¿por qué A una ver. cirugía tiene que o es predisponente para sufrir taponamiento cardíaco? ¿Una cirugía? ¿Por qué no? ¿Como una cirugía que te predisponga? Ajá, sí, porque usted mencionó que un factor de riesgo puede ser una cirugía cardíaca. Ah, sí, efectivamente. Dentro de los factores de riesgo está la cirugía cardíaca, porque la cirugía cardíaca abren, es decir, cuando ingresan al tórax, cuando ingresan al corazón, te rompen el esternón, lo cortan a la mitad del esternón y después te abren así como si fuera el pollito, perdón la expresión, como si fuera como pollito. Hay separadores en los cuales separan, si han visto el guacal del pollito, pues bueno, así como tiene el pollo sus costillas, literalmente así se visualizan las de nosotros. Entonces, ellos para entrar al tórax, no tengo aquí ninguna imagen de tórax. No creo que no tengo. Aquí está, esta. Vamos a hacerla más grande. Aquí, rompen el esternón para entrar al corazón. Separan, ahora sí que el lado derecho, lado izquierdo, con separadores torácicos, son los separadores que, más bueno, específicos, ¿no? Para separar el hueso, los huesos, para abrir la cavidad, y entonces ingresar a lo que es ahora sí que el mediastino. Entonces, cuando llegan al corazón, lo primero que se ve es la capa del pericardio que se encuentra cubierto. Tienen que abrir el pericardio para realizar determinadas cirugías cardíacas. Entonces, por lo tanto, pues bueno, ya que te hacen la cirugía que tengan que realizar, el bypass coronario, los cambios valvulares o las cirugías correctivas que tengan que hacer en el paciente pediátrico, por ejemplo, los cardiópatas congénitos, pues bueno, una vez que ya terminan de hacer, digamos que la reparación o el tratamiento quirúrgico que se le haga al paciente, pues tienen que volver a cerrar pericardio también. Entonces, por lo tanto, pues bueno, esta condición recordemos que también un tejido que es dañado o que es lesionado por un acto quirúrgico, se produce una herida, es normal que ese tejido tenga un trasudado.
Entonces, ese líquido se me puede acumular ahora sí que aquí en el espacio pericárdico y me puede condicionar a que el paciente se le haga un taponamiento cardíaco. Y eso es otra vez meterlo a cirugía. Entonces, abrir y ver que pues bueno, sobre todo me implica más cuando es sangrado, porque a veces les dejan ya, en las cirugías cardíacas les dejan el drenajes a los pacientes para que salga el líquido, salga sangre, o sea, todo lo que tenga que salir del gasto de la herida, se les deja al paciente el drenaje. Ya cuando de dar el gasto la sonda, pues se les retira. Pero por esa condición, pues bueno, una cirugía cardíaca me puede predisponer al paciente a un taponamiento cardíaco. ¿Sí resolví tu duda o te la hice más grande? Sí, profesora, gracias. No por nada. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas? No. Bueno, muy bien. Y entonces, vámonos con otro tipo de alteraciones, que es el sangrado de tubo digestivo en el paciente. Tenemos sangrado de tubo digestivo alto y sangrado de tubo digestivo bajo. Vamos a iniciar con el sangrado de tubo digestivo alto. Bueno, ¿qué puede tener el paciente que tenga un sangrado de tubo digestivo alto? Vamos a ver. Aquí, acá. Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué puede tener un paciente con sangrado de tubo digestivo alto? Bueno, va a tener cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, generalmente va con el ortostatismo, es decir, cuando cambia de posición. Si el paciente está sentado y cambia a una posición erecta súbitamente o en posición de cúbito y él cambia a sedente, pues bueno, hay cambios en la frecuencia cardíaca, hay modificaciones en frecuencia cardíaca y en presión arterial. Ahora también el paciente va a presentar en las manos, en las palmas de las manos, podemos observar a lo que les llaman pues zonas de eritema palmar, es decir, zonas de enrojecimiento en las palmas de las manos. También va a presentar en las extremidades las arañas vasculares, que se les llaman, que son, bueno, ya redes de vasos sanguíneos que se vuelven más notorios en la superficie de la piel. Y también, pues bueno, va a presentar ascitis nuestro paciente y también puede presentar hepatoesplenomegalia. Va a tener la lesión, en cuanto a piel, puede tener angiomas. ¿Qué son los angiomas? Son pequeñas manchitas que son, ahora sí que, unas manchas cutáneas que también pueden aparecer en la región peribucal. ¿Y por qué? Porque prácticamente la piel adquiere una hiperlaxitud y por lo tanto también la fragilidad capilar, pues bueno, es más, digamos que más notoria en estos pacientes y se visualiza así. ¿Qué más va a tener nuestro paciente? Pues bueno, pues podemos ver, a lo mejor no vemos las manchas de eritema o las zonas de eritema, pero podemos ver que, pues bueno, vamos a observarlo con palidez de tegumentaria y mucosas. Además, pueden tener el peristaltismo aumentado. Y además, pues bueno, también es necesario también en estos casos a los pacientes hacerles una endoscopía, pero ahorita vamos a ver por qué. Vamos a regresar. Ahora sí, ¿qué es el sangrado de tubo digestivo alto? Ahora sí que es la hemorragia que va a ocurrir prácticamente en el sitio que se está, bueno, ubicado, localizado entre el esfínter esofágico superior y el triángulo de Treitz. Es decir, pues bueno, va a ocurrir ahora sí que en la parte superior de la vía digestiva del paciente. Entonces, ¿qué me lo ocasiona? No, así que, ¿qué me ocasiona el sangrado de tubo digestivo? Las causas más frecuentes son que el paciente tenga una úlcera péptica, que tenga lesiones agudas en la mucosa gástrica, ¿no? Que sean, es decir, agudas, que son de reciente inicio, a lo mejor alguna úlcera gástrica. También las varices esofágicas, estas son las varices esofágicas, así tal cual se ven las varices en las extremidades pélvicas.
Pues también en el esófago se llegan a formar las varices. La esofagitis, el síndrome de Maillard-Weiss, también me condiciona mucho que mi paciente tenga el sangrado de tubo digestivo alto. Y dentro de las manifestaciones más comunes que vamos a ver en el paciente son la hematemesis y las melenas. ¿Qué es la hematemesis? La hematemesis ahora sí que es la presencia de sangre en el vómito. Y la melena es la presencia de sangre en las heces, pero la melena es muy característica porque las heces no van a ser rojas, sino que van a ser de un color oscuro, que prácticamente las heces las veríamos como negras. No quiere decir que estas heces, bueno, hay que tener precaución, ¿no? De no confundir que a lo mejor algún tratamiento con algún fármaco, por ejemplo, con carbón activado, pues bueno, no va a decir, ay, el paciente tiene melena. No, la melena, además del color negruzco de la que toman las heces, perdón, también tiene un aroma muy característico, ¿eh? Hay quien ya luego a veces te llega a identificar, ¿no? Por aquí lo que dicen, ay, 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 aquí huele a melena, ¿no? O tu paciente tiene melena porque pues evacuó y el aroma es muy característico. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora sí que el paciente tiene este tipo de sangre? Pues bueno, recordemos que toda pérdida, como ya lo vimos en la clase de estado de choque, toda pérdida de sangre me puede condicionar a que mi paciente pierda volumen sanguíneo y que por lo tanto, pues bueno, la lesión esté sangrando y lo pueda llevar, en dado caso, a un estado de choque. Ahora, también en cuanto a la imagen, una cosa es que las heces sean todas de un solo color o que estén teñidas de un solo color, a que diferente que se vean heces con presencia de sangre fresca. Es que esta es la hematoquesia. La hematoquesia son heces pero con sangre fresca. Y la sangre fresca es sangrado de tubo digestivo bajo, no alto. Ahora, hay que hacer una adecuada anamnesis en el paciente, es decir, tenemos que investigar o averiguar, pues bueno, antecedentes de ese paciente. Ahora, ¿qué tenemos que investigar? ¿Qué será idóneo preguntar que este paciente, los hábitos tóxicos que tenga el paciente? Si no con él, a lo mejor con un familiar, ¿no? Pero que lo acompañe en este caso. Los antecedentes digestivos y de episodios que anteriormente tenga de sangrado de tubo digestivo alto del paciente. Si el paciente tiene a lo mejor diagnosticado una gastritis erosiva, si a lo mejor, pues bueno, ha ingerido medicamentos que son altamente gastroerosivos, por ejemplo, los antibióticos, o a lo mejor también fármacos como por ejemplo el potasio viol también es muy gastroerosivo. Pues, ¿qué más? Bueno, en cuanto a fármacos, creo que son los más importantes. La ingestión de alimentos irritantes. Luego, por más que le dicen, no comas picante, no comas irritante, no comas condimentado o refresco de cola o café, y ahí van, ¿no? Ahí va uno a comer lo que le irrita a uno el estómago, pues ahí va uno a comer eso, ¿no? Entonces, pues, si hay alguna lesión pequeñita, pues sabemos que esa lesioncita no va a detenerse, ahora sí que el sangrado no va a detener a sanar la lesión si se sigue ahora sí que dañando el epitelio. También, pues bueno, ¿cuáles son las características de la hematemesis o de las melenas? Es decir, preguntar muy bien desde cuándo aparecieron, cómo son las características específicas, ¿no? Porque luego a veces el familiar pues nos puede decir o nos puede dar información errónea, ¿no? Entonces hay que ser muy específicos y claros con él para que nos entiendan y nos aporten información fidedigna. También pues averiguar todos los signos digestivos, síntomas digestivos previos que tenga nuestro paciente. A lo mejor tiene alguna alteración de tipo inflamatoria, a lo mejor, bueno, tiene determinada sintomatología ya, a lo mejor aunque ingiera alimentos que no son irritantes. Entonces hay que investigar, ¿no? Todos los previos relacionados con la función digestiva que tenga nuestro paciente.
También, pues bueno, el cortejo vegetativo acompañante. ¿Esto a qué se refiere? A que el paciente tenga náuseas, que tenga vómito, que también llegue a presentar en dado caso, a lo mejor que llegue a presentar algún estado de alteración de la conciencia, por ejemplo. Entonces, a que el paciente se ponga diaforético, que incluso que tenga episodios en los cuales el paciente tenga ganas de evacuar continuamente. Ahora, en la exploración física ya vimos que pueden presentar los pacientes. ¿Qué tipo de analítica hay que hacer con estos pacientes? Si el paciente está perdiendo sangre, de cajón hay que hacerle hemoglobina, hematocrito, dosis de determinación de una biometría hemática. ¿Por qué me interesa hemoglobina? Porque acuérdense que el paciente está perdiendo sangre y al perder sangre pierde eritrocitos. Al perder eritrocitos, el paciente va a tener o podría tener un problema, pues ya de tipo respiratorio, ¿no? Porque pues puedo tener los glóbulos rojos, que son los que me transportan sangre, pues disminuidos. Entonces tengo que hacer determinación de hemoglobina, también hematocrito, las plaquetas. Recuerden que en la sangre, el sangrado que tiene el paciente no es selectivo. No únicamente van hay la hemoglobina, no, también pierde plaquetas, entonces a lo mejor, o pudo estar perdiendo plaquetas previo a su ingreso, entonces hay que determinar también el valor de plaquetas. Química sanguínea también se le puede realizar al paciente, enfocada con ver digamos que determinantes de función renal, como lo son la urea y la creatinina. También se pueden realizar analítica de enzimas en nuestro paciente para ver si no hay alguna alteración que nos condicione, más bien pues una alteración que nos condicione que el paciente pueda estar predispuesto o que tenga alguna otra alteración agregada. Y además, pues los tiempos de coagulación. Pues bueno, ¿con qué se tiene que hacer diagnóstico diferencial en el sangrado de tubo digestivo alto? Con la epistaxis y hemoptisis. ¿Por qué? Pues bueno, a veces dicen, bueno, es que el paciente vomitó sangre. Sí, vomitó sangre, pero si vomitó sangre, a lo mejor, pues bueno, la presencia de sangre pudo ser derivada a lo mejor de un vasito que se rompió en la nariz, en el vaso. Entonces, por lo tanto, a lo mejor por eso cuando vomitó y viste el vómito, había sangre. También, pues bueno, la hemoptisis, ¿no? Que es la presencia de, pues bueno, sangre o en la expectoración del paciente. También la pseudohematemesis, es decir, que, pues bueno, yo puedo, bueno, o visualizar a lo mejor ciertas, pues bueno, coloración, a lo mejor en el vómito, también a lo mejor en la presencia de sangrado en sitios ajenos que no sean el esófago y el estómago, en sitios aledaños, o como la epistaxis, ¿no? Me puede dar podríamos una pseudohematemesis, es decir, yo puedo visualizar sangre en el vómito, pero pues que no es porque sea propio del espacio digestivo, de la vía digestiva en la cual se encuentra sangrando. También las pseudomelenas. ¿Cuáles son estas? El paciente que coma betabel, el paciente que a lo mejor haya pues haya usado a lo mejor algún tinte que les modifique el color en las heces también, pues bueno, hay que también averiguarlo bien, o saber, digamos que descartarlo, ¿no? Y también hay que descartarlo con la hemorragia de tubo digestivo bajo. Pero a diferencia de la hemorragia de tubo digestivo bajo, esta esencialmente también, pues bueno, la sangre cuando nosotros la visualizamos que el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado en el esófago o en el estómago, la sangre también entra en contacto con el ácido clorhídrico y por lo tanto, pues bueno, ya cuando es expulsada a través de las heces, pues se llega a observar con un tinte, pues realmente, pues bueno, entre café y negruzco. Ahora, es un café muy oscuro, ¿no? Y negruzco. Pero pues bueno, hay el sangrado de tubo digestivo bajo, en él no se observa la sangre digerida, como a diferencia del sangrado de tubo digestivo alto. El hecho de contacto la sangre con el ácido clorhídrico la oxida y por lo tanto cambia de color. No ocurre esto cuando el sangrado de tubo digestivo es bajo, porque
Literalmente esto ocurre casi lo que es el colon y también para lo que es, podemos decir que en recto. Y también incluso, ¿por qué no?, en la región anal, ¿no? Entonces, por lo tanto, generalmente el sangrado de tubo digestivo bajo se caracteriza porque es un sangrado que se va a ver más rojo, más reciente. Ya no vamos a visualizar sangre oxidada como en el sangrado de tubo digestivo alto. Y por lo tanto, pues bueno, digamos que es una de las formas en las cuales podemos descartar la presencia del sangrado de tubo digestivo alto del bajo. Ahora, tenemos sangrado de tubo digestivo alto sin repercusión hemodinámica. Es decir, puedo tener una presión arterial sistólica superior a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto, ausencia de cambios en el ortostatismo, es decir, pues bueno, no le va a cambiar, no le va a modificar la presión arterial, aunque se mueva de posición o de sedente a erecta, o de cúbito a sedente, pues bueno, no va a haber modificación. Va a haber un aumento del inferior de 20 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca respecto a la posición del paciente en decúbito. Esta sí se llega a modificar, la presión arterial no. Además, pues bueno, lo podemos observar, con piel seca, que ya se torna o que tiene un cambio de coloración en la piel y la temperatura, pues bueno, todavía puede estar conservada, ¿no? Ahora, ¿cómo es el sangrado de tubo digestivo alto con el paciente que tiene repercusión hemodinámica? ¿Qué me va a presentar el paciente? Pues bueno, la presión arterial sistólica la vamos a encontrar inferior a 100 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca va a estar por arriba de 100 latidos por minuto, va a estar taquicárdico, va a haber cambios significativos en el ortostatismo, es decir, va a haber un descenso superior a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Va a haber un aumento también superior a 20 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Recuerden que estos dos son con el ortostatismo, es decir, cuando cambia de posición el paciente. También, pues bueno, va a haber evidencia de hipoperfusión periférica que vamos a observar en el paciente. Ya vamos a ver la palidez, sudoración, frialdad de la piel, cianosis ya más marcada, lividez o alteraciones en el estado de conciencia. ¿Cuáles son las medidas generales que se tienen que instalar con el paciente de sangrado de tubo digestivo alto? Ahora sí que, pues bueno, posicionar al paciente. Generalmente estos pacientes tienen que colocarse en posición semifowler o Fowler elevado, administrar la oxigenoterapia al paciente, medir la presión arterial, los parámetros, las constantes vitales. Ahora sí que, sobre todo, realizar la medición en compararlo cuando esté en decúbito y cuando esté o el paciente cambie de posición, ¿no? Para hacer una comparación del estado del paciente, para ver esa modificación que puede haber, que puede haber en la presión arterial del paciente y la frecuencia cardíaca. Pero pues bueno, a veces esto no siempre es, digamos que es factible, ¿no? No siempre lo podemos realizar. Se le tiene que colocar un acceso venoso periférico al paciente. Podemos estar administrando volumen, podríamos administrar un hemodiderivado, por lo cual es necesario pues tener disponible esa vía. Además se le coloca un sondaje vesical porque hay que estar midiendo el volumen urinario. Generalmente los pacientes que se encuentran en estado, pues bueno, ya con repercusión hemodinámica, pues requerimos estar monitoreando también la función renal. Y esto pues lo podemos monitorear también, además de con laboratorios, con resultados de laboratorio, es decir, cuánto me está orinando mi riñón. Ahora, también hay que solicitar, unidades de concentrados eritrocitarios. Así que, porque, pues bueno, se le tienen que realizar, previo a esto, pruebas cruzadas al paciente. Es común que puedan tener hemoglobina bajita y, por lo tanto, ¿cómo recuperamos hemoglobina? Pues transfundiendo concentrados eritrocitarios. Entonces, por lo tanto, pues bueno, va a ser necesario que le hagamos una muestra, una prueba que se envía a banco de sangre que se llama pruebas cruzadas, en el cual, pues bueno, además de que el paciente
pues bueno, tenga un grupo IRH, además de que, pues bueno, de quien vaya a recibir la sangre, pues sea el mismo grupo y el mismo RH, pero aún así puede haber, digamos que incompatibilidad a ciertas inmunoglobulinas. Entonces, por lo tanto, porque luego ocurre, no estamos transfundiendo al paciente y empieza a hacer reacción anafiláctica el paciente, o empieza a hacer fiebre. Entonces, si te das cuenta, pues sí es su grupo IRH, pues sí es su grupo IRH, pero a lo mejor hubo incompatibilidad de inmunoglobulinas y por lo tanto, pues el paciente hizo la reacción. Ahora, también, en caso de, pues bueno, de una hemorragia exsanguinante, pues bueno, hay que administrar ahora sí que, pues bueno, es decir, no tengo a lo mejor el grupo y sanguíneo del paciente al que, que corresponde o que tiene el paciente, ¿no? Pues entonces, literalmente, a lo mejor podemos administrar ahora sí que un grupo sanguíneo diferente al paciente. Lo que debemos de procurar es el respetar ahora sí que el factor RH en el paciente. Es decir, pues bueno, al menos si no tengo sangre O, pues bueno, al menos pues, a lo mejor pudiera utilizar grupo A, pero sé que de antemano el paciente me puede hacer una reacción anafiláctica porque estoy administrando otro grupo sanguíneo diferente, pero el RH lo debo de conservar. Es decir, tendría que ser negativo la sangre que va a recibir el paciente si su RH es negativo. Y viceversa también, ¿no? Igual si tengo un paciente O positivo y no tengo sangre O positivo, pues también le podré poner una sangre A positiva a mi paciente. Es decir, respetar el RH que es positivo o negativo. Digo, son casos muy extremos, pero a veces pudieran llegar a ocurrir. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues bueno, no varicoso en los pacientes. ¿Qué puede ocurrir? A veces, bueno, se les hacen endoscopías a los pacientes. Les comentaba yo, cuando a los pacientes que se les hacen endoscopías, a veces los mismos gastroenterólogos cicatrizan lesiones que hay en el endotelio de la vía digestiva con adrenalina. No sé si irrigando con adrenalina directa, pues bueno, cicatrizan esas lesiones. Y a veces, pues bueno, va a haber ocasiones en las que a lo mejor el tejido esté muy dañado y requiera pues retirarse esa parte de tejido mediante una cirugía. ¿Cuál es el tratamiento varicoso? Es decir, cuando hay una varice en el esófago, ¿qué se hace con la varice? Pues bueno, en esencia, digamos que además digamos que dentro de la terapéutica que se establece estándar en el paciente, pues utilizan un balón que se llama la sonda, es un balón de Sengstack Blackmore. Este balón se introduce a través de la cavidad nasal en el paciente y es como el balón de contrapulsación que les enseñé en el estado de choque, si mal no recuerdo, en el estado del choque cardiogénico, pero ese balón va a estar aquí en el esófago y se va a inflar, ¿para qué? Para tratar de comprimir la varice que me esté ocasionando el sangrado. Porque luego es común que esas varices, pues como son vasos sanguíneos dilatados, son paredes de vasos sanguíneos que se encuentran más delgaditas, fácilmente se pueden romper y el paciente presenta el sangrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el inflar el balón, pues el que el balón esté inflado me proporciona prácticamente una hemostasia, ahora sí que en el sitio donde esté la fuga de sangre. Ahora, pues bueno, ¿qué se puede hacer en esas varices? Porque el balón no lo pueden tener ahí definitivamente, ¿no? Eso nada más es en la fase aguda. ¿Qué se le puede hacer al paciente? Se le realiza prácticamente una ligadura, puede ser vía endoscópica, pero pues bueno, a veces digamos que este procedimiento ya implica que a lo mejor hay muchas varices y a lo mejor tiene que realizarse ya una cirugía en el paciente. Ahora, ¿qué se hace cuando le ponen las ligaduras? Así literal, tal cual ven, o sea, hay unas banditas en las cuales lo que se hace es tratar de ligar la varice para que ya no esté sangrando más. Entonces, hay veces en que se van a tener que hacer el abordaje quirúrgico de la varice y quitar así también parte de ese tejido. Que voy acá.
Acá. Ay, varía, ¿eh? Les digo, nada más es en la fase aguda porque, de hecho, estos pacientes también no los debemos de dejar mucho tiempo con él. En la fase aguda es en lo que se averigua, pues, de dónde viene el sangrado, qué me lo ocasionó, y empezar a ya a administrar la terapia en el paciente, pues al menos no pueden exceder más de 48 horas de tener el balón el paciente. No deberían, porque también recuerden que un paciente, aunque esté en ayuno, digamos que en un periodo de al menos 48 o 72 horas, no debemos de demorar la alimentación enteral, porque pues bueno, también el epitelio de la mucosa digestiva se deteriora si no al paciente lo tenemos en ayuno. Entonces nada más es durante la fase aguda, Melina. Porque pues ahora sí que ya si se detecta que el sangrado de tubo digestivo fue a consecuencia de las varices esofágicas, entonces sí, se tiene que realizar el tratamiento necesario en el paciente. Ahora. Muy bien, entonces les decía también, pues bueno, cuando no se puede hacer el procedimiento vía percutánea, pues sí, con el endoscopio, ¿dónde estamos? Ay, no. Ahí está acá, por eso no los encontraba. No por nada, Melina. Me regreso. Entonces, cuando no se puede hacer el procedimiento de ligar, a lo mejor hay zonas que ya se encuentran muy desgastadas, muy lastimadas de las varices, bueno, y el procedimiento como tal, pues entonces ya va quirúrgico. Entonces, así para tratar de retirar y digamos que retirar las varices, pero imagínense si una varice en una extremidad pélvica, pues también pues es muy sangrante, ¿no? Y también trombótica. Pues también a nivel de esófago ocurre lo mismo. Pero pues bueno, ya puede haber a lo mejor un deterioro importante de lo que son las varices esofágicas y pues realmente ligarla no tendría como que, pues bueno, no sería la solución y entonces implica que el paciente sea sometido a cirugía. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Críticas destructivas, constructivas? No. Bueno. Me sigo con hipertensión arterial. ¿Creen que me alcance el tiempo? Es rápido. Eso más bien la emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Porque ya Pues aún faltan... quedan 10 minutos, Miss. Muy bien, pues me voy a seguir. Me voy a seguir. Muy bien. Entonces, ok. Entonces, ¿cuál es la emergencia y cuál es la urgencia hipertensiva? Ahora sí que tenemos aquí clasificados, pues bueno, ¿cómo podríamos estadificar una urgencia hipertensiva de una emergencia hipertensiva? Una urgencia hipertensiva es la elevación brusca de la presión arterial sin disfunción de órganos diana. Y en la emergencia hipertensiva hay una elevación de la presión arterial, así que, pero ya puedo tener alteraciones en diferentes órganos diana, es decir, cerebro, riñón, la retina, corazón, vasos sanguíneos. Entonces ya hay más daño en la emergencia hipertensiva e incluso el daño podría ser incluso irreversible para el paciente. Ahora, ¿cómo se estadifica la urgencia hipertensiva? Ahora, tenemos de tres formas, la ligera, la moderada y la grave. La ligera, que es la que tenemos en el estadio 1, tenemos una presión arterial sistólica de 140 a 59 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En la moderada, así que tenemos una presión arterial sistólica de 160 a 179 milímetros de mercurio o una diastólica de 100 a 109. Y en la grave tenemos una sistólica superior a 180 milímetros de mercurio o una diastólica superior o igual a 110 milímetros de mercurio.
Y aquí es donde, pues bueno, también el paciente comúnmente empieza con dolor de cabeza, con debilidad, con náuseas. Generalmente no llega al vómito, pero pueden presentar náuseas en los pacientes y pues se encuentran asténicos. Es decir, pues no tienen ahora sí que la fuerza para realizar óptimamente sus actividades. Ahora, Maestra, pues bueno, sí te escucho. estos valores también están en la norma número 30. O sea, pues de ahí los podemos sacar o están en otra biografía. Sí se encuentran. Yo los rescaté también de un libro que está en la biblioteca y que ustedes lo podrían consultar. Es un libro de urgencias médicas. Es una versión ya, es de la editorial El Sevier, si no mal recuerdo. Es de un autor que se llama Jiménez Murillo o Murillo Jiménez. No recuerdo el nombre del paciente, perdón, del paciente del autor, pero esos son los apellidos. Este libro, la verdad, es muy bueno en cuanto a urgencias médicas. Es de lo más reciente que tiene la editorial El Sevier, que es una editorial muy buena y que me gustó mucho esta bibliografía porque está muy apegada también junto con, pues bueno, se apega también a la población mexicana. Entonces, es población general, pero también se apega mucho a lo que nosotros manejamos dentro de digamos, a veces dentro de normas, dentro de estadios clínicos de ciertas patologías, y es muy claro ese libro. De hecho, toda prácticamente la mayor parte de la temática de su materia viene ahí en ese libro. Entonces, ese libro viene muy completo y explica de una forma muy sencilla, ahora sí que las entidades patológicas de urgencia y también hasta los laboratorios, vienen todo lo que viene en su programa de laboratorios y de imágenes, viene en el libro. Entonces viene de una forma muy sencilla. Yo se los recomiendo. Yo también tengo que ver de otros libros, pero me tengo que basar específicamente a lo mejor en uno para determinados temas, porque también tengo que ver cuál libro o cuál bibliografía me rescata más cosas, viene más completo, viene también más, hasta incluso sencillo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y que yo se los pueda transmitir de esa forma. Entonces, busquen ese libro, se los mando por WhatsApp si quieren para que quien lo pueda buscar. Ahorita está la versión más reciente. De hecho, en la biblioteca estaban los libros nuevos, porque adquirieron muchos libros de esos precisamente por la materia. Entonces, pero también hay disponibles en los libros gratuitos de PDF, también esta versión, pero es como que más antigua, un poquito más antigua, anterior a esta, que es la reciente. Entonces, pero es un libro, la verdad, buenísimo y muy fácil de que ustedes lo entiendan. Entonces, esa sí la imagen se las envió por WhatsApp, pero para que, por si la quieren consultar o quieren buscar el libro en una versión anterior y la quieren descargar, de ahí mismo lo pueden tomar. Muy bien, entonces, ¿puedo seguir? Me faltan 4 minutos. Muy bien, entonces, ahora, dentro de la emergencia hipertensiva, pues bueno, ¿qué va a tener mi paciente? Va a tener disminución del estado de conciencia porque ya tiene daño a órganos diana, el cerebro en este caso, puede tener estados de confusiones, alguna focalidad neurológica que tenga mi paciente, puede también presentar dolor torácico agudo, que no es isquémico. También puede tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, de estado de choque, y además también podemos encontrar, si valoramos pulsos, va a tener pulsos, asimetría de pulsos periféricos, es decir, yo puedo tener un pulso diferente en una mano derecha como si yo lo valorara en comparación con la mano izquierda, y también en las extremidades pélvicas. Y también, pues bueno, es más común que se presente la emergencia hipertensiva durante el embarazo. Ahora, pues bueno, esencialmente, ¿qué hay que hacer con un paciente que tenga ahora sí que una urgencia o emergencia hipertensiva? En ambos hay que realizar un electrocardiograma y la placa de rayos X.
también dentro de ahora sí que de la analítica que hay que realizar en el paciente. En cuanto a laboratorios, pues se le tiene que realizar una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, enzimas cardíacas en el paciente, también gasometría arterial, y dentro de los estudios de gabinete de imagenología también requerimos hacer una tomografía y una ecocardiografía, pero específicamente qué pacientes, sobre todo pacientes que ya tengan o que caigan en lo que es una emergencia hipertensiva, es decir, que ya tenga un paciente con signos evidentes de un daño o una lesión a un órgano diana. Entonces, solamente a estos, por eso la flechita nada más está enfocada a este lado. Y más sin embargo, estos dos, pues se pueden realizar tanto a los de urgencia hipertensiva como a los de emergencia hipertensiva. Ahora, 2 minutos. Digamos, ¿qué tratamiento es el adecuado en estos pacientes? ¿O qué se tiene que hacer en estos pacientes? Pues bueno, en este caso, en la urgencia hipertensiva, pues bueno, identificar, pues bueno, así que, pues bueno, si es hipertenso el paciente, desde cuándo empezó con hipertensión, qué tipo de manejo antihipertensivo tiene el paciente, y por lo tanto, pues bueno, se puede ajustar en los fármacos para controlar la presión arterial del paciente. Ahora, pues bueno, en la emergencia hipertensiva, aquí si ya el paciente se encuentra en una situación más crítica, hay que ingresarlo, hay que mantenerlo monitorizado, instalar un acceso venoso, así que también estar vigilando el estado de conciencia, de deterioro que pueda tener nuestro paciente, realizar así que la medición de la diuresis horaria, también administrar farmacoterapia intravenosa para controlar la presión arterial, y pues bueno, la farmacoterapia oral viene quedando así como que en segundo plano. Primero tengo que controlar la presión arterial con fármacos intravenosos, ya que la tengo controlada, y pues bueno, ya a lo mejor ya podría ya darle o dejarle únicamente con farmacoterapia vía oral. A veces hay momentos en los cuales puede ser combinada la terapia, en lo que a lo mejor yo trato, o en lo que estabilizamos niveles de presión arterial, pues bueno, el paciente podríamos seguirle dando su medicamento antihipertensivo vía oral que él habitualmente consume. Pero nada más la farmacoterapia intravenosa es para estabilizar la presión arterial. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta sí es una solita. ¿Alguna duda? Ojo con los valores para ver cuando su paciente esté con una urgencia hipertensiva, ¿eh? En los casos clínicos, el paciente va a tener unos valores de presión arterial y ustedes van a determinar o va a tener sintomatología de daño a un órgano diana, y ustedes van a decir qué le van a hacer a su paciente. ¿Dudas hasta aquí? Ya son las 8. No, maestra. No, ya me voy. Bueno. Ay, no sean malos, aunque se regalen. Ya tiene otra clase, ¿no? No, Sí, tocan usted es la última. Bueno, entonces, nada más déjenme tomar foto. Ya se están viendo ahí, que aparecen en la pantalla. Ok. Ay, ¿dónde está mi consola? Diego. Espero que no se les esté dificultando tanto la tarea. Traté de ponerles unas preguntas para guiarlos, para que no dijeran, ¿qué dijo? ¿Cómo era? Bueno, ahora sí que realmente es listo. Listo, chicos, ya tomé su asistencia. Pues bueno, cuídense, cualquier cosa, duda que tengan con la tarea me pueden escribir para que pues yo les diga qué hacer. Bueno, cuídense mucho, que tengan bonito día, nos vemos el viernes. Gracias, Gracias, maestra, Miss, igualmente. igualmente. Hasta luego. Nos vemos, cuídense, que estén bien. Bye, se conecta, Hasta luego. bye, se conecta. Profesora. ¿Qué pasó? ¿Los videos sí los va a poder pasar pronto? Sí, yo espero que sí, no, no he visto con el ¿cómo se llama? El soporte técnico, pero sí, espero que ya sea en breve, porque digo, yo los tengo ahí, pero ahí sí no sé, que a lo mejor que me esté faltando para que los tengan ustedes disponibles.
Sí, por favor, que es que, o sea, nos ¿Y dejan las más tarea diapositivas, a profesora? la mera hora no vamos a poder hacerlo. ¿Mandé? Sí, claro, estoy en eso, no se preocupen. Yo también ya me urge que tengan eso disponible. Bueno, bonita noche. Sí, claro que sí, Marisol. Bueno, nos vemos, que tengan bonita noche, cuídense, nos vemos el viernes.